Listo. Ahora sí, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Vamos a dar inicio a esta penúltima sesión de la capacitación Acciones por el Ambiente. Y bueno, el día de hoy me toca a mí, así que te cedo la palabra, Nayeli. Muchísimas gracias, doctora. Pues sean bienvenidos y bienvenidas a esta capacitación de acciones por el ambiente con mirada ecocéntrica en nombre de la doctora Nélida Villafuerte, promotora de esta capacitación. Hoy tenemos la fortuna de recibir en este espacio de bioética y ambiente a su fundadora, la doctora Jacqueline Alcázar Morales, de quien les voy a leer una breve semblanza. La doctora Jacqueline es directora del proyecto de divulgación bioética y ambiente. Actualmente se encuentra realizando una segunda estancia postdoctoral en la Comisión Nacional de Bioética en México. Cuenta con una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Es doctora en ciencias por la Facultad de Medicina en el área de bioética en la UNAM. Es docente de asignatura C en la Universidad Nacional Rosario Castellanos. Colaboradora externa en la Comisión Nacional de Bioética con Bioética. Colaboradora en el Programa Universitario de Bioética de la UNAM. Ha impartido más de 50 conferencias de capacitación en bioética en diferentes espacios académicos y gubernamentales. Ha sido seleccionada en el séptimo Seminario Regional Formación de Formadores en Bioética, impartido por el Programa Regional de Bioética y Ética de la Ciencia de la UNESCO. Cuenta con 3 diplomados de bioética y diversos cursos sobre bioética y ambiente. Cuenta con varias publicaciones en revistas electrónicas y capítulos de libro y ha participado en diversos coloquios y congresos nacionales e internacionales. Gracias por aceptar esta invitación, doctora Jackie, en donde se conjugan los esfuerzos de bioética y ambiente, el CUSUR de la UDG y el Observatorio de Bioética de la Universidad El Bosque de Bogotá. La escuchamos atentamente. Muchísimas gracias a todos, a todas las que están aquí en la plataforma de Zoom y también a todos los que nos van a ver, ahora sí que en YouTube, una vez que esté la grabación. Y bueno, voy a compartir pantalla. A ver, denme un segundo. Eh, Listo. A ver, vamos a compartir. Bueno, la temática que en este último módulo me toca compartir es la ecofrónesis como alternativa bioética. Pero me gustaría mucho que antes pudiésemos hacer como el recorrido, al menos de este último módulo, en el que revisamos el principio de responsabilidad con el doctor Roberto Estrada Holguín, después con Ángel Lara, pues se pudo revisar em, el principio precautorio y ambos principios buscan de alguna manera generar una relación respetuosa con el ambiente y justamente la ecofrónesis también nace de esas propias perspectivas. No obstante, por ejemplo, el principio de responsabilidad y el precautorio, pues aunque tienen inspiración aristotélica, también tienen kantiana, tienen como allí alguna conjugación filosófica de otros autores. Lo que yo he hecho a lo largo de estos años de investigación ha sido retomar este concepto de la frónesis en el pensamiento aristotélico, sobre todo en su ética de la virtud. Y la frónesis como tal la podemos traducir como prudencia. Lo que yo hice a lo largo de la investigación fue pues agregarle el eco, hablar de un tipo de ecoprudencia con la naturaleza. ¿Esto por qué? Porque como sabemos, la ética aristotélica pues es completamente humana o antropocéntrica. No había un interés ético hacia el al medio ambiente o hacia los animales y no porque pues realmente fuesen malos o por alguna otra razón, sino porque el contexto histórico pues no daba para pensar estas temáticas. Es decir, no había una crisis ecológica, no había cambio climático, no había todo esto que hoy estamos viviendo a nivel planetario respecto a todas estas crisis ecológicas. Ahora, no obstante, recuerden que Aristóteles, además de filósofo, también fue médico y bueno, o gran parte de la obra que tenemos o que hemos recuperado de este filósofo, pues tiene que ver con escritos naturales. Entonces, también es conocido como el gran biólogo de la antigüedad. ¿No? Si ustedes quieren un prebiólogo y todo esto, pero él tiene incluso hasta más obras de pensamiento natural que de obras filosóficas. Pero pues nos ha dado sobre todo en la revisión filosófica, tenemos más interés
en revisar la política, la ética, la lógica, y de repente perdemos un poco de vista los textos naturales. Pero bueno, vamos a comenzar. Y me gustaría comenzar con este pequeño epígrafe de la bióloga Sue Hubel que dice así: al ser humana soy una gran entrometida. Manipulo, altero, modifico. Eso no es ni bueno ni malo, solo humano. De la misma manera que la serpiente que come ratones y mosqueros solo es serpentina. Pero al ser humana tengo un tipo de mente que me permite reconocer que cuando manipulo y altero cualquier parte del círculo, hay repercusiones en el conjunto. Bien, ¿qué quiere decir? Que como animales que somos, como especie humana, también estamos influyendo o alterando los ecosistemas. Pero al mismo tiempo, nuestra propia naturaleza y la capacidad racional que finalmente la propia evolución biológica nos favoreció en esa dirección, pues nos hace capaces de reconocer que también estamos alterando, manipulando con repercusiones muy específicas y de alguna manera pues nos lleva a cuestionarnos esos vínculos que hemos construido con el mundo natural y sobre todo esos vínculos destructivos. Y hoy pues nos reúne aquí pues pensar cuál podría ser esa relación adecuada con la naturaleza. Ahora, dentro de todas estas discusiones, sobre todo bioéticas y éticas, hay recientemente o en los últimos tiempos hay como una tendencia para elucidar o distinguir qué es la ética y qué es la moral por el otro lado. Pero también es importante que se den cuenta o que sepan que hay filósofos que no hacen realmente distinción, utilizan los términos de manera indistinta. Entonces, podemos encontrar materias que digan ética, pero también otras que digan filosofía moral y básicamente, pues estamos hablando de las mismas temáticas. No obstante, para hacerlo aquí un poco más digerible, sí me gustaría que hiciéramos algunas acotaciones. La moral es aquella, de alguna manera, estudia aquello que nos han enseñado que es bueno y malo. Es decir, se enfoca a nuestros códigos, lo que se preestablece o se nos dice que hay que actuar de acuerdo a eso y según actuemos, eso es bueno o malo. En este sentido, hay N cantidad de moralidades o de códigos y también responden no solo a la pluralidad, sino también a la zona geográfica. Va a depender del tiempo y del espacio. Entonces, lo que hace la ética como disciplina filosófica es reflexionar por qué aquello que me han dicho que es bueno y malo desde la moral es así, ¿sí? Entonces, si por ejemplo, desde los códigos morales nos han dicho que no es bueno matar, bueno, pues desde la ética y esta disciplina filosófica, yo voy a reflexionar y dar argumentos de por qué no es bueno matar a otro ser humano, ¿sí? Pero también podemos meter dentro de los códigos morales el aborto, el que no se esté a favor del aborto. Y entonces la ética va a reflexionar sobre esa postura, pero también se puede ampliar y podemos decir, bueno, de acuerdo a ciertos códigos no está bien visto o aceptado el aborto, pero al dar una serie de argumentos a favor del aborto, obviamente no argumentos infundados, es decir, no nada más porque qué feo, qué triste, esos no son argumentos. Yo tendría que señalar por qué habría que pensar o reconsiderar el aborto, ¿no? Y podemos señalar allí algunos puntos. Pues porque si hay mujeres que son abusadas sexualmente, pues no sería justo que diesen a luz a un ser humano que no pidió venir al mundo y bajo estas circunstancias. O también cuando hay abuso sexual en menores de edad. Y así una serie de situaciones, también puede ser por algunos daños congénitos, o porque simplemente hay algunas mujeres que en este momento de su vida no desean tener un hijo. Entonces, allí tendríamos que explicar detenidamente cada uno de estos argumentos para poder asumir si estamos a favor o no del aborto. No nada más es decir, no, porque pues qué triste, qué feo. No, esos no son argumentos. Entonces, esta es ahora sí que la diferencia específica entre moral y ética.
La moral es el objeto de estudio de la ética. Ahora, no es una nueva rama de la ciencia, no es una ciencia. Ojo, la ética, así como se lo estoy mencionando, no es una ciencia exacta. ¿Esto qué quiere decir? Más bien que en ética y en bioética no tenemos certezas. Yo no puedo llegar y decirles, miren, la ecofrónesis es la respuesta a todos los problemas. No, porque estaría yo asumiendo como una postura un poco más abarcante, dogmática, e incluso si yo pensara como en una especie de ciencia exacta, pues no necesariamente me va a las acciones ecoprudentes no necesariamente me van a alcanzar a solucionar todos los problemas. Por eso es que la filosofía y en este caso la ética y la bioética no son ciencias exactas y vamos a ver ahorita de qué manera. Ahora, también hay que reconocer que es un espacio de reflexión, comprensión ante el todo de la vida, es decir, la bioética nace como una disciplina que de repente los médicos y los filósofos de repente se la andan peleando, pero la bioética es como hija de su tiempo, hija del tiempo de manera muy específica, en un contexto específico que es el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, la guerra química, la Guerra Fría, una serie de movimientos sociales, la liberación animal, etcétera. O sea, se gesta en un momento histórico muy importante y de cambios que van a generarnos inquietudes como seres humanos. Por ejemplo, también hablamos de que ya en este tiempo podíamos modificar genéticamente a los organismos y esto pues era impensable siglos atrás y empieza a causar inquietud sobre qué podría pasar con nuestra especie, pero también con todas las demás. Y por eso es que se va gestando este pensamiento. Los filósofos señalan que la bioética es un tipo de ética aplicada. Entonces, pues no está totalmente alejada pues de la filosofía, no es como una hija aparte, sino que forma parte de la propia filosofía, pero al mismo tiempo también es una disciplina con un carácter científico. ¿Por qué? Porque para que yo haga bioética necesito también tener otro tipo de conocimientos. Es decir, si soy un médico y me encuentro ante ciertos dilemas, que es esa relación médico-paciente, la eutanasia, el aborto, el trasplante de órganos y algunos otros ejemplos, pues bueno, yo tengo que saber por lo pronto un poquito de medicina, ¿no? Y además, tampoco es al 100% que el bioticista lo tenga que saber todo y tenga que estudiar todas las carreras, ¿no? Sino más bien a la hora de hacer un análisis bioético, nos podemos juntar entre varias personas, depende del caso, pues si es un caso sobre eutanasia, por ejemplo, podemos reunirnos un médico, un filósofo, un bioticista, un sacerdote, si es que esa persona que quiere que se le aplique la eutanasia, pues tiene algún tipo de credo, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos va a permitir abrir el espacio de reflexión y entender y dar como recomendaciones después del análisis de este caso. Recuerden, como en ética y bioética no tenemos, no es exacta, nosotros tenemos que, ahora sí que todos los análisis que hagamos, pues su resultado simplemente va a ser bajo una recomendación. Es decir, no sacamos teorías científicas, o sea, nunca de eso sacamos verdades absolutas, no va a ser posible. Ahora, ¿por qué la humanidad se vuelve en la principal agencia destructora de la vida? Bueno, pues como les señalé hace un momento, todos estos avances tecnocientíficos, las guerras y toda esta forma como nos hemos ido vinculando a través del tiempo con la naturaleza, pues nos ha vuelto una agencia que al mismo tiempo es destructora, pero al mismo tiempo estamos generando pensamiento e ideas para evitar esta destrucción. Y es lo que hacemos al menos en bioética y en ética animal o ambiental. Ahora, todos somos responsables de la vida, o sea, ya no es de que yo no sabía y por qué yo, no, todos somos responsables, porque todos interactuamos de una u otra manera con el medio ambiente. No obstante, también hay que entender que aquí hay grados de responsabilidad.
no es la misma responsabilidad que tenemos los ciudadanos comunes a la hora de cuidar el agua respecto a la industria cárnica o respecto a Coca-Cola. O sea, no va a ser jamás la misma responsabilidad. No por eso significa que me lavo las manos y digo, bueno, que ahora Coca-Cola y esa industria se dedique a resolver el problema. No, todos tenemos que poner nuestra parte, pero no podemos pensar que todo va a ser, todo el cambio va a ser de nosotros los ciudadanos, sino que necesitamos entender que todos tenemos responsabilidad en el problema, pero es distinto. Otro ejemplo, yo no puedo responsabilizar de la misma manera a un africano cuando que cuida el ambiente cuando ni siquiera tiene agua suficiente o alimento. Y además de que hemos hecho extractivismo de su ecosistema o de sus lugares donde ellos habitan. Entonces, pues no es lo mismo. Ahora, es cierto que una persona que vive en un país de primer mundo como o país desarrollado como es Estados Unidos, tiene mayor responsabilidad precisamente porque tiene acceso a más bienes naturales que los que tiene una persona en la India o Indonesia o en el África. Entonces hay que ponderar también la responsabilidad. Ahora, no es fácil hablar de bioética. ¿Por qué? Porque no es una receta de acciones que aparece como un marco normativo. Es decir, o sea, después de esta capacitación, nosotros no podemos darles ahí como una serie de 10, 20 puntos en los que ustedes nada más lo sigan y con eso ya arreglamos el problema. No, porque se trata de reflexionar sobre la conducta que tenemos con la vida, con la naturaleza en su conjunto. Entonces, pues ya no se vuelve un campo tan sencillo, por decirlo de alguna manera. Denme un segundito. Ahora, mm, la bioética, como bien les estaba señalando, surgió en este contexto incluso de la propia filosofía, si es que lo queremos ver así. Les decía, hay un debate entre los médicos y los filósofos, pero precisamente por su carácter reflexivo, hay autores como la doctora Paulina Rivero Weber que señala que la bioética nace o surge de la filosofía. Sí, gracias. A finales del siglo XIX, pues hallamos también el más radical cuestionamiento de la vida y las razones por las cuales lo valoramos de ese modo, ¿no? Entonces les señalaba el contexto tecnocientífico, el contexto cultural, la relación tan solo con la naturaleza va cambiando. Entonces, pues bueno, eso es como el contexto general. Y en este contexto, en 1927, el teólogo y filósofo alemán Fritz Jarr creó este neologismo, esta palabrita, porque es nueva, por decirlo así, o sea, se gesta o nace en 1927, por eso se le llama neologismo, en donde se une la palabra ética con bios, ¿no? Que es vida, una ética de la vida. Y luego lo va a retomar Potter, von Rosseland Potter en 1970. Aunque déjenme decirles, hace ya varios años cuando yo comencé a estudiar bioética, quien era así como que el mero mero de la bioética era Potter. ¿Pero por qué? Porque no se habían descubierto los artículos y los textos de este autor, además de que era teólogo, y pues ya saben que en la academia a veces así como que da miedo, ¿no? Tocar todos esos temas. Pero poco a poco empezaron a rescatar estos textos y entonces pues ya se le da su debida autoría a ambos autores. Ahora, toda bioética es ética aplicada o toda bioética es ética y plantea problemas fundamentales del pensamiento filosófico. ¿Por qué? Porque les decía, bueno, mm, hay que entender qué es la vida para saber si decidimos o no aplicar la eutanasia y en qué contexto, ¿no? Si lo vemos como eutanasia o como suicidio asistido. Hay que plantear qué es la vida para saber si tenemos el derecho o si es justo modificar genéticamente algunos organismos, ya sean plantas o animales, para obtener ciertos fines, etcétera. Entonces, aquí se va a presentar constantemente la relación de medios y fines, o sea, para qué hago lo que hago y cuáles son los medios para alcanzarlo o lograrlo. Ahora, ¿cómo hablar de bioética cuando abarca diferentes áreas? Yo les decía, la propia eutanasia no es algo que solo los médicos puedan responder, sino también habrá que pensar filosóficamente por qué
sería adecuado o no practicar una eutanasia, qué tipo de enfermedades puede tener esta persona para poder asumirla desde el marco legal, qué es lo que podemos abonar al respecto. Como les decía también, si alguna de estas personas profesa algún credo, hay que ver pues cómo se entiende el suicidio asistido y la eutanasia en este contexto. Entonces, aquí vamos a hablar de muchas áreas. Ahora, por esa razón, la bioética se conoce como una ciencia de fronteras, lo cual pues puede incluir a todas y a cada una de las diferentes áreas del saber. Ahorita les voy a señalar un poco cómo se hace un análisis bioético. Ahora, es susceptible de muchas definiciones. Por ejemplo, aquí va la primera de Fritz Jarr. La bioética sería la perspectiva de la relación ética de los seres humanos con los animales y plantas. Vean, está pensando en una relación ética, pero no solo con seres humanos, sino también con animales y plantas. Después, Potter en 1970 retoma o proporciona la siguiente definición: la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la conducta correcta del ser humano respecto a la vida, tanto de la vida humana como no humana, animal y vegetal. Hasta aquí vamos igual que Jarr, ¿no? Así como el ambiente en el que pueden darse condiciones aceptables para la vida. Aquí agrega pues todo este contexto de los factores abióticos, porque si no cuidamos el agua, el aire, el suelo, etcétera, pues tampoco va a poder florecer la vida. Pero, ¿qué pasa en 1971? En el 71, Potter escribe una segunda definición de bioética y nos dice: es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias humanas y de la atención sanitaria, en cuanto se examina esta conducta a la luz de valores y principios morales. Bueno, ¿qué fue lo que hizo aquí este señor? Pues bueno, se enfocó en la parte biomédica o sanitaria. Y como en ese tiempo, en esas décadas, pues todo este avance tecnocientífico aplicado a la medicina, pues estaba pues en un gran revuelo y creo que sigue en ese revuelo, pues nos enfocamos más desde la bioética a plantear o a analizar esos casos. Y de repente se nos perdió de vista la definición inicial de Potter, que era hablar de la vida en su conjunto, el ser humano, lo animal y lo vegetal, pero también los factores abióticos. Y entonces, cuando comenzamos este proyecto de divulgación, pues mi interés primordial en ese momento era, pues, mostrar esta parte que como que se nos pasa de repente, que es la parte ambiental o, pues sí, de la propia bioética. Denme un segundo porque tengo muchos perros. Ay, lo siento, es que tengo muchos perros y hacen mucho ruido. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer análisis bioético? Primero, yo tengo que elegir un caso muy específico, y aquí les pongo como ejemplo la extinción de los ajolotes. Ahora, una vez que yo ya tengo el caso, tengo que analizar o traer a colación alguna perspectiva ética. Y para eso, el compromiso de todo bioeticista es saber ética, es saber sobre las diferentes posturas. Entonces, una vez que yo ya pienso cómo me gustaría pensar o cómo a través de qué pensamiento, qué teoría ética voy a pensar este caso, ahora sí lo puedo elegir, ¿no? Entonces, puedo tener una postura de ética antropocéntrica, pero también una de ética no antropocéntrica. Aquí lo vamos a dividir. Las éticas que normalmente estudiamos en bioética, hay muchísimas, ahora sí que hay muchos filósofos a lo largo de la historia, pero las que más se utilizan en términos antropocéntricos han sido la ética de Kant, la ética de los deberes, la ética utilitarista, la que se enfoca en las consecuencias de nuestras acciones y lo que busca pues es maximizar el máximo bien o felicidad de la mayor parte, ¿no? De las personas y todo esto. Ahora, también se utiliza un poco menos, pero es lo que yo intenté rescatar, que es la ética de la virtud, la ética aristotélica, por otro lado, y también tenemos el principialismo, que son estos cuatro principios en los que se basa, pues sobre todo es una ética que se utiliza muchísimo en estos análisis bioéticos y biomédicos, ¿no? Que parte de los principios de beneficencia, no maleficencia,
justicia, etcétera. Entonces, estas posturas son completamente antropocéntricas porque quienes tienen que aplicar o analizar estos casos somos los seres humanos. Y al final pensamos o seguimos pensando en seres humanos como la parte principal del análisis. Es decir, quiero ver cómo beneficio al ser humano. Pero ¿qué pasa cuando decido retomar para el caso? Aquí pues no tengo un caso biomédico, tengo un caso ambiental, entonces puedo elegir entre las éticas no antropocéntricas. Y eso es todo lo que se conoce como ética ambiental. Y dentro de la ética ambiental vamos a tener el famoso zoocentrismo, que es la ética que se enfoca a los animales, la ética biocéntrica, que se enfoca específicamente a todos los organismos por el hecho de tener una vida, el ecocentrismo, que sería incluir también en esa consideración a los factores abióticos. Entonces, yo puedo elegir analizar este caso a través de una postura antropocéntrica, es decir, puedo pensar en cómo debo, o sea, la ética de los deberes, cómo debo relacionarme con los ajolotes para evitar su extinción. Pero también puedo analizar o colocar al centro a los ajolotes y decir, bueno, hay que considerarlos éticamente porque tienen una vida y porque son valiosos en sí mismos. Entonces, el resultado de todo este análisis, pues me va a resultar en algunas conclusiones que son lo que nosotros llamamos recomendaciones. Pero si yo solamente hago un análisis ético a partir de estas dos vías, la que yo elija, y la perspectiva del filósofo que yo elija, esto sería solo filosofía. Entonces, lo que yo tengo que hacer es agregar otros árboles al bosque, es decir, también el caso de la extinción de los ajolotes trae hechos ecológicos, es decir, tenemos todo un contexto ecológico detrás de esta especie. También hay aspectos económicos, es decir, ¿por qué no hemos permitido que la especie se extinga? Bueno, pues porque nos interesa estudiarla, estudiar esta especie, es decir, su capacidad regenerativa de sus extremidades y órganos, para que en algún momento se pueda aplicar a la medicina humana, ¿sale? Y eso evidentemente nos va a dar resultados jugosos en términos económicos. Entonces, por eso es que no hemos dejado de analizar o más bien de estudiar a los ajolotes. Entonces, un análisis bioético implicaría que yo coloque todas estas perspectivas a través también de una postura ética. Entonces, solo así es como hablamos de análisis bioético. Entonces, ¿por qué les hablo de esto? Porque la ecofrónesis o la ecoprudencia es una postura ética antropocéntrica, porque aquí lo que yo estoy pensando desde un antropocentrismo moderado es que la resolución o el cambio o los vínculos que construimos con la naturaleza surjan a partir de un tipo de coprudencia que solo nace en el ser humano. Entonces, va a depender completamente de nosotros el cómo me vincule ecoprudentemente hablando o no con la naturaleza. Entonces, para yo poder hacer el análisis de un caso específico de tipo ambiental, yo solamente, o sea, mi propuesta ha sido desde la ética de la virtud, desde la ecofrónesis. Pero recuerden, en ética no tenemos certezas. Entonces, es tan valioso hacer un análisis de este mismo caso a través del biocentrismo, a través del ecocentrismo, pero también a través de la propuesta de la ecofrónesis. Yo puedo elegir la que yo decida. Y es bien interesante porque a la hora de hacer análisis de cada uno de estos casos veremos que a lo mejor la ruta de acción ligeramente o a lo mejor sí va a haber allí una gran diferencia, pero lo que todas buscan pues es que intentemos pensar cómo vincularnos respetuosamente con nuestro entorno natural. Ahora, ¿por qué pensar en todo eso? O sea, ¿por qué, pues de los años 70, sobre todo para acá, ha habido un gran interés en estas áreas? Bueno, pues porque estamos ante una crisis planetaria. Hay quienes todavía dicen que eso no es cierto, que puras mentiras, pero bueno.
La realidad es que ya tenemos pues muchos documentos científicos que demuestran que sí está ocurriendo, que hay varias alteraciones. Ahora, estamos hablando de una crisis planetaria por causas antrópicas. ¿Qué quiere decir? Por nuestras actividades. No estamos hablando del cambio, el calentamiento global, que es algo que siempre ha ocurrido, sino estamos hablando de cómo algunas de nuestras actividades, sobre todo económicas, que producen dióxido de carbono, está acelerando el aumento de la temperatura global. Estamos hablando de extinción de especies no por sí mismas, o sea, Darwin ya nos dijo, las especies son históricas y en algún momento van a desaparecer, eso lo sabemos, pero no es así porque sí, solito, no fue como la extinción de los dinosaurios. Estamos hablando de que con la industria de pesca, que es masiva, invasiva y demás, pues las redes no distinguen el tipo o las especies de peces que se vienen allí y entonces traemos en la red a muchas vaquitas marinas que por el tiempo de gestación pues no alcanzan a sobrevivir y entonces empieza a reducir su población y entonces ya están en un gran peligro de extinción. Pasa lo mismo con el ajolote. Hemos contaminado los canales de Xochimilco, hemos colocado especies que nosotros, creo yo, inadecuadamente llamamos invasoras. Ojo, y muchas veces somos nosotros los que propiciamos eso, es decir, insertamos la carpa dentro de estos canales y se coloca como en la cadena trófica hasta arriba y entonces pues no es que se coma a los ajolotes adultos, sino pues ahora sí que los ajolotitos. Entonces, este es un problema porque no logra sobrevivir, además de que pues está tan contaminado que tampoco pues puede vivir. Ahora, podemos llevar incluso este caso a preguntarnos, bueno, pero ¿debemos o no conservarlo? Muchos dirán, no, sí, porque hay que estudiarlo, no sé qué, pero desde una postura principialista. ¿Es justo que los ajolotes vivan en laboratorios? Porque ya no pueden sobrevivir en su hábitat natural, ya solamente lo hacen en laboratorios, en ciertos lugares donde podemos estarlos como cuidando con mayor detenimiento. Entonces, vean todas las problemáticas que aparecen en esta crisis planetaria. Tenemos la erosión del suelo, también por todos estos cambios acelerados de temperaturas, que también es por muchas de nuestras actividades. No solamente se extinguen animales, sino también plantas, pero de repente eso no le prestamos tanta atención, no nos interesa realmente, porque como que vemos, ay, son muchas, como que no pasa nada, pero también esto es importante. La deforestación, ya sea para construir centros comerciales, más casas de Infonavit o Fobiste, o incluso para sembrar o para meter animales de ganado para la producción cárnica. Entonces, como pueden observar, pues el planeta está totalmente en una crisis por nuestras actividades. Ahora, ¿qué podemos hacer frente a esta crisis planetaria? Primero que nada, desde esta perspectiva de la ecofrónesis, considero que tenemos que ponernos en marcha. Si yo me siento a llorar y decir, ay, pues es que ante esto pues ya me deprimo, soy el cáncer del planeta y ya, pues total, de algo me he de morir, ¿no? Bueno, para empezar, esa para mí no sería la perspectiva, puesto que necesitamos hacer algo, aunque no lo logremos al 100%. En ética, nuevamente, no tenemos certeza, pero creo que es muy importante y loable avanzar hacia cierta dirección, haciendo lo que podemos o lo que podamos. Ahora, necesitamos tener una idea precisa de la realidad, es decir, yo no me puedo quedar con las historias, de TikTok que dicen que Ángela y Nodal y que no sé qué, pero la realidad es otra. No, sino que yo no me puedo quedar con chismes ambientales o ideas mal contadas o números que no son reales, sino que me tengo que poner a estudiar qué es lo que está ocurriendo realmente a nivel ambiental. Una vez que yo tengo claro qué está sucediendo, ahora sí elijo la dirección que quiero que tomen las cosas. Y la propuesta aquí de la ecoprudencia, es decir, no puedo ser ecoprudente si no tengo claro el objetivo. Entonces, el objetivo que yo propongo acá es el buen vivir.
Ya sé que me van a decir algunos, pero es que ¿cómo podemos decirle a todo el mundo que el buen vivir debe de ser lo bueno para todos? Creo que ya no está en si queremos, ¿no? Porque el buen vivir yo lo defino como esa armonía o el florecimiento o el desarrollo de las capacidades biológicas de cada uno de los organismos, pero también el cuidado y respeto a los factores abióticos. Y yo creo que independientemente de la religión, de la cultura, de la zona geográfica, del planeta y de las personas, todos necesitamos un buen vivir como este porque todos somos animales, porque aunque yo piense como piense o que mi cultura sea la que sea, si yo no cuido el ambiente en términos generales, a la vida en su conjunto y a los factores abióticos, vamos a perecer. Y no solo nuestra especie, sino también es muy posible que alteremos de manera irreversible los ecosistemas que incluyen otras formas de vida. Entonces, una vez que yo propongo este fin como fin último, al cual pues deberíamos de caminar todas y todos, ojo, no de manera dogmática, sino que si yo elijo este buen vivir es porque yo así lo decido, porque yo creo que esta podría ser una alternativa. Ujú. Si yo vengo acá y les digo, órale, todos tienen que alcanzar el buen vivir, no, pues eso ya no es bioética, ya no es ética, eso sería moral, porque te lo estoy imponiendo. Es como en algunas de estas perspectivas de ética animal, cuando se habla del veganismo, muchas veces la gente se vuelve muy dogmática. Tienes que dejar de comer carne porque así evitas el sufrimiento animal, pero no te lo dicen como para que tú pienses y razones por qué deberías o no hacerlo así, sino que te lo imponen. Eso ya no es ética o es ético, sino que ya es moral, te imponen de un dogma. Entonces, de lo que se trata es que te permitan o que nos permitan pensar y reflexionar para yo hacer los cambios que además, si yo los elijo por mí misma, van a tener una mayor duración a que pues nada más, ay, porque me están obligando, pues deja de comer carne al ratito, digo, ay, no, pues ya me cansé, pues me echo mis, tacazos de carnitas en Quiroga y hasta me va a dar un coma allí por tanta carne que voy a comer, ¿no? Entonces, véanlo de esa manera y volviendo al punto, si yo tengo claro cuál es el buen vivir, ahora sí, voy a elegir los medios adecuados para alcanzar ese fin. En este caso, sería lo que yo propongo como medio, que son las ecovirtudes. Entonces, ya tenemos el fin, el buen vivir, y los medios, las ecovirtudes. Ahora, aquí tenemos este esquema del antropocentrismo versus el ecocentrismo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de bioética y hablamos de estas éticas ambientales, necesariamente aparece la crítica al antropocentrismo. Es decir, debemos dejar de considerar solo nuestros intereses como seres humanos. ¿Por qué? Porque en esta visión todo lo que está por fuera pues son solamente fuente de recursos o recursos naturales, son cosas o instrumentos para beneficiarme a mí. Cuando tengo una visión un poco más ecocéntrica, entonces no quiere decir que el ser humano ya no importe, claro que sí, aquí está, pero ya no debe de pesar o ya no deben de pesar más sus intereses, sino que todos los intereses de todos los seres vivos se vuelven importantes dentro de esta consideración. Entonces, pues la propuesta de estas éticas ambientales, incluso de la propia bioética, sería, yo no lo he escuchado tanto, pero sería mi propuesta que desantropomorficemos a la bioética, que dejemos de pensar solo en los intereses humanos para hablar de cuestiones biomédicas. La bioética no solamente son conflictos o dilemas o problemas éticos que se dan al interior del desarrollo de la medicina en términos humanos. Estamos hablando de que tenemos serios dilemas morales o problemas éticos en relación a la vida en su conjunto. Entonces, en este sentido, pues propongo un tipo de bioética no antropocéntrica. Ahora, les decía hace un momento, hay varios discursos que manejamos en todo este asunto. Primero, pues, ay, no pasa nada, ya les dije, de algo me he de morir. Después, estamos ahí todos traumados porque llegó el final y de hecho ha habido casos documentados de personas y parejas que deciden suicidarse por la huella ecológica que están generando.
Entonces, me parece que estas dos perspectivas son muy radicales. La que yo pues aquí vengo a proponerles es, no seamos tan tajantes y mejor actuemos, hagamos algo. El asunto es, ¿qué podemos hacer? Y la propuesta es detenernos y mirar dentro de nosotros mismos. Me parece que todo el problema está en nosotros. Si nosotros somos violentos, o sea, hay una diferencia entre la violencia y la agresividad. Sí, nuestra especie es agresiva biológicamente hablando, pero la violencia es algo cultural. Entonces, somos violentos, pero también la violencia que llevamos dentro la llevamos hacia otras esferas, no solamente humanas, sino también ambientales. Y desde los ecofeminismos también se estudia esta dinámica patriarcal sobre la forma en la que nos vinculamos con la naturaleza, ¿no? La queremos someter, queremos extraer todo lo que viene allí, lo que nos da pues la riqueza, nos da todo lo que queremos. Entonces, el asunto es, a ver, vamos a detenernos, vamos a mirar un poquito y esto nos va a conectar con un grupo de estudio que vamos a tener el siguiente año, que es sobre psicología ambiental. ¿Qué quiere decir? Creo que muchos de estos problemas ambientales tienen que ver con la salud mental de nuestra especie. Entonces, necesitamos poner atención a la fractura humana que nos ha hecho desligarnos de la naturaleza. Y esta fractura, pues no es tan sencilla, o sea, no es tan fácil identificarla. Hay un filósofo francés llamado Bruno Latour que nos habla de que cuánto daño nos ha hecho esta dicotomía entre ser humano por acá y naturaleza por allá, cultura por acá y naturaleza por acá, ¿no? Porque dejamos de vernos como parte de la naturaleza, como si fuéramos algo ajeno. Quizá tenemos que volver a nuestro centro y por eso es detenernos y mirar dentro de nosotros mismos, para poner atención a esa fractura. Y quizá uniendo las partes y entendiéndonos como esa unidad interrelacionada con esas otras formas de vida, solo así yo pueda empezar a hacer algo. Ahora, no podemos extender ese círculo bueno, creo que sí viene aquí, el círculo de la consideración moral, ni ser bioéticos, sin antes mirar dentro de nosotros mismos. Y esto nos lleva a un ejercicio bien interesante, a sentirnos, a pensarnos y escucharnos como animales que somos, ¿sí? Y como les digo, esto es un tema de salud mental. Necesito aprender a escucharme, a sentirme, a pensarme como animal que soy. Y les invito a hacer un ejercicio bien simpático. Cada mañana que se levantan y que vayan al baño y se laven los dientes y se miren al espejo, digan, qué primate tan guapo soy. Empecemos a identificar no a Jacqueline, a Melchor, a Nayeli, a Samara, no, sino eso que ve allí que tiene un nombre, claro, es un animal. Y ese animal se puede enfermar en cualquier momento y puede morir, puede ser atropellado y morir en cualquier momento, puede disfrutar, puede sentir dolor, puede un sinfín de posibilidades dentro de nuestra propia naturaleza biológica. Entonces, pues es la propuesta. Ahora, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es lo que busca el ser humano? Esta es una pregunta del millón que Aristóteles también se hizo en la antigüedad y él decía o se preguntaba sobre cuál es la función del ser humano. O sea, ¿para qué está aquí el ser humano? Y él contesta, bueno, está aquí para lograr la vida buena. Hay quienes traducen la palabra eudaimonía como felicidad, es decir, para ser felices, pero otra traducción que me gusta más es el de vida buena. ¿Por qué? Porque la felicidad quizás se puede acotar más a un estado emocional y vida buena, pues incluye otras características, no solamente la felicidad. Ahora, ¿qué es lo que busca el ser humano? Mi propuesta es extendida, ya no solamente la vida buena en términos humanos, sino busca el buen vivir. Yo creo, y creo en general, que es innegable que todos queramos el buen vivir, independientemente de qué tan malos lleguemos a ser o qué tan absurdas lleguen a ser nuestras decisiones. Yo creo que la mayoría entiende que si no tenemos un planeta así entre comillas en óptimas condiciones, pues por mucho que tenga millones de dólares y que sea de los más ricos del mundo, pues ni eso me va a salvar.
¿no? Entonces, la propuesta acá es el buen vivir humano y no humano. Ahora, ¿cómo alcanzar este buen vivir? Bueno, pues a través de las ecovirtudes, es decir, vivir conforme a ecovirtudes. Y esta es la propuesta ética que yo tengo para la bioética, ¿sí? Es decir, la ecofrónesis como una alternativa bioética, una de tantas, ¿eh? Esta solamente es una propuesta. Ahora, vean acá, las ecovirtudes. Para este filósofo, se le conoce también a la ética de la virtud como la ética de la moderación. Entonces, la virtud se define como el justo medio entre dos excesos o entre dos, bueno, le llama Aristóteles vicios, vicios que se dan por exceso y vicios que se dan por defecto. Ahora, si queremos vivir bien, tienes que hacerlo siempre. O sea, no es solo un día sí, tres no, y uno sí, y luego 20 no, sino tiene que ser constante. Pero para eso debo de tener siempre claro el fin, es decir, el buen vivir. Yo no puedo intentar vivir moderadamente si no tengo claro para qué lo hago o hacia dónde voy. Si yo tengo siempre claro que el fin es el buen vivir, entonces todos estos, la moderación y todo el justo medio o las ecovirtudes, es decir, este justo medio son las ecovirtudes, solo así voy a saber en qué momento, cómo aplicar y qué ecovirtudes aplicar. Ahora, el buen vivir se vive y se practica. No es esperar a que a ver a los 70, 80, ay, a ver si si viví bien. No, sino que lo tengo que estar haciendo todo el tiempo. Es decir, si yo decido reducir mi huella ecológica, pues lo tengo que hacer en este momento, ¿no? Veíamos ayer en un texto, de cómo seamos como los hongos en nuestro grupo de estudio sobre bioética fungi y decíamos, bueno, también hay que saber comer, hay que darnos cuenta que somos extractivistas a la hora de comer, ¿no? Entonces, pues bueno, es una invitación a reflexionar sobre la forma en cómo nos vinculamos a la naturaleza. Las virtudes, es decir, este justo medio, nos dan libertad, nos dice Aristóteles, mientras que los vicios nos generan esclavitud. Por ejemplo, para Aristóteles una virtud es la valentía. A ver, ahora sí que abro este micrófono. ¿Cuál sería el exceso de ser valiente? ¿Quién me dice cómo se le nombra a aquella persona cuya valentía es en exceso? ¡Yujú! A ver, María Belén Guzmán. María Belén, ¿me podrías decir cómo se le llamaría a esa persona que es valiente en exceso? Valeria Lisbeth. Melchor, por favor. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues yo creo que el ser valiente se puede asimilar desde dos aspectos. Valiente en el sentido de hacer las cosas con bien, pero valiente en exceso es sobrepasar ciertos límites en los cuales ya estás fuera de sí, y eso es malo. Ok. Entonces, en un principio, valiente no es malo, pero valiente, simplemente valiente porque te atreves a hacer las cosas. Y cuando te sobrepasas ese límite, valiente en exceso, pues estás alterando puede ser un bien común, o sea, o el mismo buen vivir, ¿no? Porque estás fuera de serie, fuera de tu entorno. El ser valiente estás agrediendo tu entorno hacia lo que estás haciendo. Eso es valiente en exceso. Bien, muchas gracias, Melchor. Bueno, hay un nombre especial para estas personas que se exceden en valentía y se les llama temerarios.
Y cuando nos hace falta valentía, ¿cómo se le llama eso? Cobarde. Ok, entonces el cobarde y el temerario serían los viciosos, nos dice Aristóteles. Los viciosos y entonces la acción concreta o correcta tendría que ser a partir de la valentía. Por ejemplo, pensemos en un asalto. Nos subimos al transporte público y yo decido hacerme pues el superhéroe, Valiente. ajá, y el temerario y me pongo el tú por tú y ahí me dan un tiro y ahí quedo. Pero también me puedo llenar de terror y veo que la puerta del transporte de atrás está abierta y me levanto corriendo y no me di cuenta que atrás también había otra persona, otro delincuente y también me da un tiro y ahí quedo. Son extremos los ejemplos, pero Claro. ¿cuál sería la acción prudente en ese momento o la acción que tiene que ver con la valentía? Quedarte quieto. Pues no solo quedarte quieto, sino Eh, en el sentido de que si es una acción de esa naturaleza, es mejor perder lo material y no perder lo que estás mencionando, ¿no? El extremo de la vida. ok, entonces simplemente entrego mis cosas. Así es. Ojo, pero la manera en cómo yo deba de ser valiente, solo la prudencia es la que me va a ayudar o sea, la prudencia es la que me va a ayudar a que yo elija cuál puede ser la elección o la acción correcta en ese caso. ¿Sí? Entonces, pero también la valentía se va a aplicar de forma diferente en contextos diferentes. Puede ser que no todos los asaltos son iguales, que a lo mejor yo estoy yendo al gym y realmente estoy súper mamado, tengo mucha fuerza, no estoy metiéndome proteína rara, sino que realmente estoy comiendo bien y mido casi 2 metros y se sube un delincuente que yo sé que le puedo dar la vuelta. Ah, bueno, entonces a lo mejor la acción valiente allí tenga que ser de otra manera, ¿sí? Por eso va a ser caso por caso, pero solo la prudencia me va a ayudar a elegir la acción valiente para cada caso, ¿sí? Entonces, avanzándole a este asunto, vean este esquema. Esto que ven acá representa la vida humana, según Aristóteles. Obvio, esto yo lo hice, ¿eh? No Aristóteles. Este esquema representaría el alma racional que Aristóteles describe en su libro La Ética Nicómaco. Y nos dice, el ser humano está compuesto por dos partes, una parte que comparte con plantas y animales y la otra que es completamente humana. Entonces, tenemos una parte irracional, pero también tenemos una parte muy racional. La parte irracional tiene que ver con funciones muy específicas. Por ejemplo, nos nutrimos, desarrollamos y crecemos, como el caso de las plantas. Pero también, sumado a eso, también sentimos y tomamos decisiones como otros animales. Entonces, ahí está la definición de zoon, politicón, animales, sociales por naturaleza. Es decir, somos animales también, tenemos este tipo de funciones. Nacemos, crecemos, nos desarrollamos, reproducimos y morimos y sentimos como otros animales. Pero tenemos características muy propias de nuestra especie. Es decir, hacemos ciencia y tomamos decisiones. Pero hacer ciencia y tomar decisiones bien pensadas o deliberadas, ojo, tomar decisiones como otros animales no es igual a deliberar. Por ejemplo, si mi parte animal de repente, mi esposo colocó en el refrigerador unos chocolates y mi parte animal dice, ay, sí voy y me acabo toda la bolsa, ¿no? Mi parte animal. Pero la parte deliberativa me hace pensar, no, es que no debo de comer tanto dulce porque luego me siento mal, bla, 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 ¿no? Entonces yo tengo que elegir ahora sí que bien pensadamente si qué cantidad de chocolates o dulces debo de consumir, ¿sí? Entonces, esto solamente nos lo proporciona nuestra parte racional del alma, dice Aristóteles. En esta parte racional del alma se encuentran las virtudes intelectuales, en la parte, irracional vamos a tener las virtudes morales como la valentía, la moderación, la templanza y algunas otras que señala este autor en su contexto muy específico. Ahora, aquí en esta parte científica del alma está
caracterizada por algo que le llamamos necesario. ¿Qué quiere decir? Cuando hablamos del conocimiento científico, de la sabiduría y en este caso del nous, que es el intelecto, según estos autores, 2 más 2 siempre va a ser igual a 4 en ese mundo posible. O sea, siempre va a ser necesario y no va a cambiar. Pero ¿qué pasa en la parte deliberativa del alma? Aquí se ubica la contingencia. ¿Qué quiere decir? La vida humana puede ser de una manera o de otra. Entonces, aquí se ubican dos virtudes, la prudencia, la frónesis, y la tecne o el arte o técnica. Cuando hacemos una obra de arte, aunque yo quiera hacer la réplica de una que yo tenga, por ejemplo, pensemos en la Mona Lisa y queremos hacer exactamente el mismo Da Vinci, cualquier otro artista quiere reproducir la misma obra, no va a ser la misma, ¿sí? Porque en algún caso, ay, los ojitos los tienen más rasgados, el cabello salió, o sea, nunca va a ser igual. Y también las acciones prudentes jamás van a ser de la misma manera. Aunque yo les decía, nos puedan asaltar 2, 3 veces, y en el transporte público nunca va a ser igual. ¿Por qué? Porque puede ser que el delincuente sea diferente, porque yo venía a tales horas, en un caso, y luego en una hora en otro, en una ocasión me quitaron tal cosa, etcétera. Entonces, la vida humana es contingente, puede ser de una manera o de otra, ¿sí? Entonces, las decisiones y las acciones prudentes también van a ser de una manera o de otra. Va a depender de la vida, de las circunstancias. Ahora, para todo esto yo necesito tener claro cuál es el fin. El fin es el buen vivir. Entonces, yo aquí voy a elegir a través de la prudencia. Yo lo que hice fue extender y dar toda una explicación filosófica de qué entiendo por ecofrónesis, pero la ecoprudencia lo que nos va a ayudar es a elegir los medios adecuados para alcanzar ese buen vivir. Yo ya sé que la ecoprudencia solamente que se da en este contexto de contingencia, donde la naturaleza, la vida, la flora, la fauna, la biodiversidad en su conjunto y los factores abióticos, pues están cambiando históricamente todo el tiempo las circunstancias ambientales. Entonces, las decisiones ecoprudentes que yo tome van a ser diferentes todo el tiempo. Entonces, la ecoprudencia funciona como ese capitán que gobierna la nave. ¿Cuál es la nave? Vean toda nuestra parte irracional. De lo que se trata es de educar nuestras emociones, reparar esa fractura interior, ¿sí? Lo que hace Aristóteles es decirnos, la prudencia es como esa especie de capitán que gobierna la nave, es decir, la nave es nuestro cuerpo. Estamos hechos de deseos, de emociones y no medimos y no educamos esas emociones y por eso comemos en exceso y tenemos enfermedades, por eso nos excedemos en la compra de productos ahorita que es el Buen Fin y todas estas cosas cuando ni los necesitamos, y entonces de lo que se trata es a partir de la ecoprudencia yo modere y eduque mis deseos. Y al educarlos, yo voy a elegir esos medios adecuados que me lleven al buen vivir. ¿Cuáles van a ser esos medios? Las ecovirtudes, que es la propuesta que les voy a presentar. Entonces, la ecofrónesis en este contexto nos diría Weinin Xiang, que es un chino nacionalizado estadounidense, ecólogo, nos dice, es la habilidad para tomar decisiones correctas y actuar correctamente en cualquier circunstancia dada la práctica ecológica. Lo que yo hice fue extender esta definición porque no hay acciones o decisiones correctas, nunca, porque puede ser de una manera o de otra. Es más, yo en nuestra historia de vida, pensemos cuántas veces, pues pensemos así, ejemplo, ¿eh? Pensemos que vamos por la calle y de repente vamos llegando a nuestra casa y vemos a nuestro papá besándose con otra persona. El impacto, ¿no? Entonces, ¿cuál podría ser la decisión correcta? ¿Le digo a mi mamá o no le digo? Bueno, dada esa situación, yo elijo, voy y le cuento a mi mamá lo que vi. Entonces, a lo mejor en esa circunstancia no debí decirle porque mi mamá se puso muy mal, hubo un gran problema. Ya aprendí que mejor cada quien sus problemas y ya no vuelvo a decir ese tipo de cosas o a comunicar ese tipo de cosas.
Pero también puede ser que al haberle dicho a mi mamá, haya ayudado para que mi mamá saliera de ese círculo vicioso y de violencia que se estaba viviendo. No lo sabemos. Va a depender de las circunstancias, pero obviamente la decisión que yo tome tiene que ser bien pensada, no nada más llegar acá con toda la ira del mundo y decirle a mi mamá lo que está sucediendo. Ahora, si tenemos claro el fin, ahora hay que elegir los medios adecuados. ¿Cuál era el fin? El que les acabo de proponer. ¿Cuál es el fin? El buen vivir. El buen vi- Ajá, el buen vivir. Entonces, los medios son las ecovirtudes. Entonces, una ecovirtud en este contexto sería la manera como nos apropiamos de nosotros mismos. Es decir, las virtudes solo se alcanzan con la práctica y con los hábitos. Así como me enseñaron a lavarme los dientes todos los días, así también, pues lo ideal, nos dice este filósofo, es que se nos eduque en ecovirtudes, bueno, es lo que digo yo, pero en virtudes, ¿no? Entonces, eso a lo mejor al principio yo estoy chiquita y no quiero hacerlo, pero aunque haya coerción de mi madre, de mi padre en un momento, hasta que yo logre generar ese hábito. Y el hábito o los hábitos solo se dan con el tiempo. Cuando yo logro los hábitos, entonces ahora sí puedo decir que soy señor y señora o señore de mí mismo. ¿Por qué? Porque ya tengo un carácter, porque gracias a esos hábitos soy o virtuoso o virtuosa o un vicioso. ¿Por qué? Porque la manera como nos hacemos viciosos tiene la misma dinámica. Es decir, a excepción de los bebés que ya nacen alcohólicos, pero debido a que la madre, pues también ingería mucho alcohol y demás, pienso en una persona que se hace alcohólica con el tiempo. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que repetidamente consumió alcohol hasta que eso se adecuó como un hábito y en su carácter. Y entonces yo puedo hablar ahora sí de un vicioso. Los vicios también se adquieren de la misma manera, pero el fin no es el buen vivir. El fin sería todo lo contrario, el mal vivir, ¿sí? Pero muchas veces ni siquiera tenemos claro que el fin simplemente me esclavizo, y me hago vicioso. Por eso las virtudes, como les señalé hace un momento, nos dan libertad mientras que los vicios nos hacen esclavos, ¿sí? Ahora, las ecovirtudes se alcanzarían con la costumbre o con los hábitos y las virtudes intelectuales como la ecoprónesis o la ecoprudencia se alcanza con la experiencia y el tiempo. ¿Qué quiere decir que yo no puedo ser ecoprudente desde chiquito? No, las virtudes que tienen que ver con la moderación de mis deseos y mis emociones, pues claro, mi mamá y mi papá pues me tienen que dar una ayudadota, porque si desde chiquito ven que soy muy irascible, o sea, me enojo mucho o soy muy flojonazo, me tienen que ayudar a generar hábitos para que yo no sea tan flojo o para que yo me lave los dientes, para que yo haga varias cosas. Eso es una gran ayuda que yo todavía no las razono, pero cuando llego a cierta edad ya lo puedo razonar y entonces es ahí donde entra la ecofrónesis o la ecoprudencia, porque ahora sí yo voy a saber por qué es importante actuar prudentemente en varios contextos de mi vida, ¿sí? Pero eso solo se alcanza con el tiempo y lo podemos identificar, por ejemplo, con nuestros abuelos. No, ojo, también dice Aristóteles, él piensa que solo con la edad se alcanza la prudencia, pero hay que ser cuidadosos también, porque pues hay muchos señores ya muy viejitos que decimos, ay, no, o sea, nada de ejemplo, que hasta pena ajena da, ¿no? Pero no hay que pensar solo en esos casos, sino hay que pensar en los casos en donde el tiempo y la experiencia pues ayudó. Por ejemplo, mi abuelo tiene 90 años y es una de esas personas a las que yo puedo llegar y pedirle un consejo porque sé que su experiencia de vida le dio la prudencia necesaria y ha sabido tomar decisiones. Ojo, y no porque sea perfecto, sino porque tomó una decisión, se equivocó, volvió a tomar y mejoró y así sucesivamente. Entonces, él entendió que ciertas acciones pues te llevan a la vida buena. Entonces, de la misma manera, nosotros, a partir de este fin, que es el buen vivir, yo tengo que elegir a partir de la ecoprudencia ecovirtudes que me ayuden a generar hábitos en mi persona, en mi carácter,
para poder alcanzar ese buen vivir, que es ahora sí que el respeto y cuidado a todas las formas de vida, pero también a los factores abióticos. Entonces, esto significa que si nosotros generamos una educación basada en ecovirtudes desde pequeños, híjole, creo desde mi perspectiva que podríamos hacer o marcar la diferencia en la forma como nos vinculamos con la naturaleza. Normalmente, bueno, bajo mi perspectiva, pues no hubo una educación necesariamente, así como nos enseñaron a tender la cama o lavarnos los dientes, no hubo una educación de ese tipo para vincularnos adecuadamente con la naturaleza. Más bien parece que todo lo contrario. Entonces, ahora necesitamos construir modelos educativos desde mi perspectiva y bueno, y no solamente educativos, sino también los padres tienen un gran compromiso para generar un carácter virtuoso y ecoprudente en los niños. Ahora, ¿de qué ecovirtudes estamos hablando? Porque bueno, suena muy general. Yo estoy trabajando tres. Una de ellas es la biofilia, que sería ese justo medio entre dos excesos, uno por exceso y otro por defecto, es decir, estos son los vicios. ¿Cómo se le llamaría a aquello cuando me excedo de amor por la naturaleza? Más que la palabra, eso me llevaría a querer evitar todo contacto con la naturaleza, es decir, tener una visión idílica. Pero para ser realistas, esto ya no es posible. Ya hemos tocado casi todos los rincones del planeta, entonces es muy difícil. Cuando me hace falta biofilia, ¿cómo se le llamaría? Cuando me hace falta amor por la naturaleza, le llamaríamos sobreexplotación. Entonces, ¿cuál es el vicio que más tenemos arraigado en estos términos? ¿Quién me dice? De acuerdo a estos dos vicios, ¿cuál es el que más tenemos arraigado? Yo considero que la visión idílica. ¿A poco? O sea, ¿no queremos tocar, intervenir ningún ecosistema? Ah, Para ah, mí sería la sobreexplotación. Ajá, ¿por qué? Porque la manera como nos estamos relacionando ahorita con la naturaleza es más de explotación al ambiente. Entonces, ¿cuál tendría que ser la acción correcta y que la ecoprudencia me va a ayudar a elegirla? Pues sería la biofilia, que sería la práctica ética basada en la no violencia y la paz o disposición pacífica ante los conflictos y sobre todo en la recuperación de la experiencia de maravilla ante el todo de la vida y no solamente ante la vida humana. Esto nos lo dice la doctora Elizabeth Santos. Ahora, vean, no se trata, y discúlpenme si hiero algunas susceptibilidades, no se trata de solo abrazar un árbol. Ah, pues eso está padre, ¿no? Vas y te llenas de energía. Pero eso no es la biofilia. Me parece que la biofilia nos tiene que llevar a acciones concretas. Es decir, de repente vamos al parque y se nos olvida, pues esas personas que están a mi alrededor, desde las ecoescrituras, ya no hablamos de personas solo humanas, también hablamos de personas que están en los animales, en general, los que habitan esa zona, que puede ser los árboles, las plantas, los animales, ¿no? Entonces sería maravillarme y ante esa experiencia de maravilla, es decir, volver a conectar con ese entorno, ahora sí yo puedo elegir, en un caso muy concreto, mm, pensemos en que quieren talar un árbol que está muy cerca de mi casa y que tiene muchísimos años ahí, está súper frondoso y muy bonito. Entonces, yo si quiero practicar esta ecovirtud, primero necesito tener claro el fin, que es el buen vivir. Ahora, ya lo tengo claro y yo me pienso que la biofilia puede ser una ecovirtud importante para alcanzar el buen vivir, pero sobre todo en ese caso particular. Entonces, pues yo digo, voy a ser biófila con el árbol. ¿Cuál podría ser la acción prudente? Ecoprudente. ¿Cuál podría ser? Cortarlo o no. Ah, bueno, pues la ecoprudencia me va a ayudar a pensar de qué manera actuar para favorecer la vida de ese árbol. Porque, bueno, dentro del propio amor por la naturaleza siempre está favorecer la vida, ¿sí? Entonces, pues ya me voy a dedicar a ver de qué manera podemos resolver ese problema o ese dilema moral.
¿Lo corto, no lo corto? ¿De qué manera? ¿Me hago responsable o no? ¿Platico con los vecinos? Etcétera, etcétera. Pero solo la ecoprudencia me va a ayudar a elegir la acción biófila adecuada en ese contexto, en ese caso. Pero recuerden que puede haber muchos otros casos donde yo pueda practicar la biofilia. En los últimos días he estado pensando en a lo mejor ya no decir biofilia, sino hablar de ecofilia, porque también es importante los factores abióticos. Yo puedo acá desvivirme por los seres vivos, pero si no cuido el agua, el aire, el suelo, pues tampoco va a pasar gran cosa. Ahora bien, tenemos la siguiente ecovirtud que sería la humildad. Vean los extremos que serían los vicios. La palabra humildad proviene del latín humilitas, que a su vez deriva de humus, que significa tierra. Conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. Ok. Cuando me falta humildad, pues sin duda soy un arrogante. Pero cuando me sobra humildad, es decir, cuando me siento pusilánime, ay, yo acá bien humildito, pues me vuelvo inoperante. ¿Por qué? Porque me siento tan poca cosa que ya no hago algo al respecto. Entonces, ¿en cuál de los dos extremos o en cuál de los dos vicios nos ubicamos actualmente en términos ambientales, muchachos? ¿Quién me dice? Pues para mí sería la arrogancia racional, Ajá, la arrogancia, ¿por qué, Samaria? porque no pensamos como en sí, cómo podemos afectar el medio ambiente, si no pensamos en nosotros mismos. Así es. Y porque pensemos en términos científicos, cuando ya estamos ante todos estos problemas, ¿qué decimos desde la ciencia? Ay, no se preocupen, vamos a desarrollar más tecnología para reparar los daños. Híjole, eso es completamente arrogante. ¿Por qué? Porque ¿de dónde va a salir la tecnología, muchachos? ¿De dónde van a salir todos estos instrumentos? De la propia naturaleza. Entonces es como el gato que se muerde la cola. Entonces somos tan arrogantes que creemos que ya que hemos dañado todo, pues podemos resolverlo todo. Híjole, y entonces nos ponen aprietos porque también desde la propia bioética tendríamos que ser humildes. ¿Qué tanto podemos resolver, no? Ahora vamos a ser los superbioticistas, pues tampoco, ¿no? O sea, hay que asumir que tenemos limitaciones y debilidades, pero no por eso me voy a quedar en el otro extremo inoperante porque digo, ay, no, pues soy un inútil, ¿ya qué hago? No, sino que recuerden el objetivo, el buen vivir, y voy a dar pasitos hacia ese buen vivir, aunque eso me lleve la vida, aunque jamás lo logre al 100%. Si existiera la vida buena o el buen vivir al 100%, pues muchachos, ni siquiera estaríamos aquí. O sea, entendamos que la vida humana tiene buen vivir o puede tener buen vivir, pero también tiene mal vivir. Dice Aristóteles, no todas las personas van a ser prudentes y eso hay que tenerlo claro. Habrá quienes en nuestra sociedad, en el planeta, digan, sí, vamos a cuidar nuestro ambiente, vamos a hacer algo, pero también realistamente sepamos que va a haber quienes no quieran y que saben qué es lo que puede pasar y que son conscientes. Van a decir, no, no me interesa. Yo prefiero entrarle al gozo y quiero viajar más y más y quiero viajar a la luna y quiero tener todas las riquezas del planeta o del mundo o hacerme más rico. Esa es la vida humana. La vida humana puede ser de una manera o de otra, y así como hay cosas buenas, también hay cosas malas, ¿sí? Va a depender en qué parte me quiera yo colocar, ¿no? Y qué quiera para mí y para las otras formas de vida. Ahora, la siguiente ecovirtud sería la frugalidad. ¿Cómo definimos la frugalidad? Sería la elección consciente de alguien que sabe que no es posible seguir consumiendo a un ritmo acelerado. Los vicios en estos extremos sería cuando me excedo de frugalidad, o sea que soy súper, súper, súper dadivoso, pues estoy en este punto del consumismo. Pero cuando me falta frugalidad, pues ahora sí que como la serie de Netflix de de las personas más avaras del mundo, había una chica creo que japonesa que nada más tenía un calzón desde hace 10 o 12 años todo roto
bueno, estamos en el lado de la parquedad, ¿no? De que no quiero gastar, ay, no, 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 porque el ambiente y no sé qué, y entonces ya no tengo nada. No, bueno, diría Aristóteles, propone una ética de la moderación. Entonces, sí, sabemos que tenemos, que interactuamos con el ambiente y que obtenemos de ahí pues cosas para poder vivir, alimentarnos, vestirnos, pero hay que saberlo hacer, saber qué cantidad, si disponemos o no de tales bienes naturales, en qué contexto, en qué lugar, etcétera. Pero solo voy a saberlo a partir de la ecoprudencia. La ecoprudencia o la ecofrónesis es la única que me va a ayudar a saber qué hacer en un contexto determinado de frugalidad, como ahorita en este buen fin. Puedo tener allí pues mi dinerito y decir, bueno, sí, pero a ver, quiero el iPhone 30. Bueno, ni me alcanza y ya me voy a meter en pagos chiquitos en Coppel. Híjole, pues tendría que aplicar la frugalidad y decir, todo el daño ambiental que produce la elaboración de estos aparatos y cualquiera, no un solo iPhone, tengo que ver si realmente es necesario invertirle tanto dinero a eso que va a ser obsoleto el sistema operativo en 3, 4 años, 5, ¿no? Entonces, pero solo la ecoprudencia me va a ayudar a saber qué acción o decisión tomar. Ahora, las ecovirtudes solamente se van a alcanzar en comunidad, van de la vida privada a la pública. Sí, o sea, es una educación que, pues, lo ideal sería que nuestros padres nos la transmitan, nuestros maestros y nuestros gobernantes. Pero también es algo que vamos a trabajar nosotros desde la vida privada, pero también la pública. Dice Aristóteles, no se puede ser plenamente feliz o no se puede alcanzar la vida plena si no es en comunidad, ¿sí? Porque convivimos con otras personas, somos una especie social. Entonces, va del yo a la familia, a los vecinos y a la red de la vida, ¿sí? Entonces, estamos interrelacionados todos con todo, ¿no? Factores abióticos, animales, plantas, hongos, larvas, parásitos, absolutamente todo lo que se imagina. Entonces, pues necesito reconocerme dentro de una comunidad, pero ya no solo comunidad humana, como dice Aristóteles, sino una comunidad biótica, ¿sí? Al pensar juntos, nunca estamos solos en estos empeños. ¿Qué quiere decir? Que no tengo por qué hacer un trabajo activo, activista, de manera pues acá aislada, sino que puedo hacerlo con otras personas. Y entonces aquí me encuentro yo. Está Víctor por un lado, Eduardo por acá, Aida por acá, Saraí por acá, Lucy por acá y Nélida por acá, que somos parte del equipo de bioética y ambiente. Entonces, necesitamos redes de apoyo. No estamos solos, ¿sí? ¿Por qué? Porque para mejorar nuestra relación con la naturaleza o que haya realmente cambios, pues yo no lo puedo hacer sola. Por más que yo deje la carne o no compre, o no sea tan consumista y practique todas estas ecovirtudes yo solita, no va a pasar gran cosa si no lo hacemos todos juntos y si cada vez vamos ampliando más la red, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo aquí con ustedes es un ejercicio bien importante y muy interesante porque va a permitir que ustedes reflexionen y empiecen a pensar cuáles son qué vínculos tienen en este momento con su entorno natural. Porque usted puede estar acá y, ay, es que quiero mi constancia y quiero mi calificación, pero eso no tiene chiste. O sea, realmente el chiste es que pensemos en qué podemos hacer en nuestra relación con el ambiente, ¿no? No lo vamos a lograr al 100%, pero puedo preguntarme qué tipo de persona quiero ser en relación con mi entorno natural. En el momento en que yo le dé respuesta a eso, pues mi metro cuadrado, mi jardín, mis animales de compañía o mi familia interespecie, pues va a cambiar totalmente. ¿Sí? Y lo voy a estar compartiendo. A veces no, a veces ni se necesita compartir, sino que las otras personas van viendo y van queriendo más de eso. ¿Sí? Y bueno, en esto, pues yo les puedo compartir, hace 2 años empezamos con este proyecto de divulgación, empezamos con 42 personas y ahorita somos más de 5,000. Entonces, como pueden observar, pues son redes de apoyo, es trabajo colaborativo y fomentando ecovirtudes en todos los quehaceres, colocando la vida al centro desde el ejemplo en nuestras actividades cotidianas, pues solo así pues podemos generar pues un impacto real con el entorno.
Ahora, como conclusión, y abro el espacio para preguntas, una educación basada en ecovirtudes como propuesta filosófica y bioética puede ser una guía para promover el cuidado y respeto al medio ambiente. Entonces, pues ahora sí, les agradezco mucho y quedo atenta a sus preguntas. Yo Comentario. tengo una pregunta. Ajá, Belén. Bueno, es más bien de opinión. ¿Considera que la ecovirtud va de la mano con la moralidad? Hay que tener claro ese asunto. La moralidad es cuando nos han enseñado lo que es bueno y malo. ¿Cómo nos enseñan a vincularnos con la naturaleza desde que somos chiquitos? ¿Alguien me puede decir? Bueno, si yo me acuerdo un poco de eso, a mí simplemente me decían, oye, no le pegues al gato, no lo lastimes, no cortes la planta si no lo necesita, échale agua al agua. Ah, échale agua al agua, ¿eh? Échenle agua a la planta. Cositas así. Pero no pasaba de ahí y no se internalizaba. Lo que se busca, al menos con estas ecovirtudes, es que eso que moralmente me decían que era bueno, pues ya no sea solo bueno, sino que yo busque una reflexión filosófica detrás y no solo filosófica, entender por qué eso es bueno. Entonces, si yo practico ecovirtudes, por ejemplo, la biofilia, pues a lo mejor ya no me van a enseñar solo de échale el agua a la planta, sino a lo mejor mi madre medianamente me va a decir, mira, la planta también es un ser vivo y necesita alimentarse y tomar agua así como tú y yo, así como firulais, así como huesos o cualquier otro animalito que tengan en casas, ¿no? Entonces, ya allí mi mamá a lo mejor para adecuar esa ecovirtud me va a decir, mira, Jacqueline, tus actividades van a ser que cada semana hay que regar el anturio, por ejemplo, porque tiene sed, necesita tomar agua. Entonces a lo mejor, ay, pero ¿por qué yo hoy voy a estar ahí, no? Ahí a lo mejor la mamá va a meter coerción un poquito porque te va a decir, si no haces esto, no haces lo otro, ¿no? Entonces, ok, dice Aristóteles que pues forma parte pues, de la educación, en cierto punto, la coerción, ¿no? Sobre todo cuando somos niños. Entonces, allí mamá está adecuando, nos está enseñando esa ecovirtud, porque se supondría que mamá tiene claro el buen vivir, porque sabe que hay que cuidar al ambiente, que hay que enseñar a los pequeños a respetar y a vincularse amorosamente con el mundo natural, ¿sí? Sí se ve, o sea, es completamente distinto a solo riega la planta porque sí, sino porque me enseñan a pensar la importancia que eso tiene. Cuando yo llego a un momento de reflexión o de madurez, porque ya tengo 13, 15 años, 17, 18, ahora ya puedo entender que es importante regar la planta, ya estoy en clases de biología, más o menos me explicaron. Entonces, todo eso yo lo voy adecuando, porque ya desde chiquita ya lo traía y ahora cuando yo tenga mi propia casa o si decido tener plantas en mi casa o en mi recámara, pues yo ya sabré por qué es importante cuidarlas, ¿sí? No sé si te contesté, Belén. De hecho, sí, la verdad me quedó muy claro y pues muchas gracias. A ti, Belén. ¿Quién más? ¿Preguntas, comentarios? Doctora, Yo, por favor. adelante, adelante, ahorita le comento. Ok, gracias. Eh, ¿Cómo podríamos como hacer llegar como esta información a los demás sin que suene como que muy, eh, no sé, como muy, no quiero decir como obligatorio, pero no sé si me doy a entender, si me explico. Bueno, pues prácticamente sería el ejemplo, Samaria. Es decir, que se noten los cambios en mí, empezando por mí. O sea, ¿cómo? Pues yo sé que a todos nos encanta y sobre todo en este contexto del buen fin, nos encanta pensar, ay, me voy a comprar tal cosa si es que tengo ahí un dinerito o nos encanta comprar ropa, cosas de estas. Entonces yo empezar a moderar mis deseos y decir, bueno, sí, sí quisiera eso, pero sé que daño al ambiente. Y yo actuar con base en eso. El ejemplo arrastra.
no es necesario estarle diciendo a la gente, ay, es que tienes que dejar de comer carne, deja de hacer eso. No, porque entonces eso se vuelve biomoralizante. Y de lo que se trata es que no sea dogmático, sino que permitamos a la gente pensar por sí misma. ¿Sí? Entonces, si pensamos no en el veganismo, les decía de ayer nuestro grupo de estudio, pensar en una dieta basada en plantas no tiene por qué ser algo tan extremo o tan raro, sino simplemente comer las frutas y verduras de temporada. Sí, a lo mejor no puedo dejar la carne y no estoy de acuerdo con ello, ok, pero disminuyo mi cantidad o mi consumo de carne. De lo que se trata es de hacer cambios y esos cambios a la larga van a ser notorios, muchachos. Puede ser que en un principio no se vean, pero con el paso del tiempo sí se van observando. Es imposible que la gente no voltee y diga, oye, ¿y tú qué haces para que pase eso? Oye, por ejemplo, les decía hace un momento de este proyecto. Al principio, pues nadie lo pelaba, ¿no? Y después ya fue causando interés, pero justamente porque seguimos allí, dale, 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 dale hasta que para poder concientizar a las personas sobre la importancia que tiene el cuidado y respeto a la naturaleza, y ya hay cada vez más personas que quieren capacitarse o tener idea de estos temas. Entonces, pues no se desanimen, es cosa de la vida. No se trata de imponer, claro, en los espacios en los que se pueda tocar estos temas, sí, con toda la decisión del mundo, alzar la mano y decir cuál es mi opinión, qué pienso al respecto y qué hago yo para favorecer al ambiente, y me refiero cuando estemos en clases donde pues nos den la apertura para eso o que haya foros o congresos, ahí sí yo levanto la voz y digo, yo soy ecoprudente. Pero si no me lo piden y yo sé que va a ser medio agresivo, pues simplemente yo con el ejemplo y ya, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de permitir a las personas que piensen por sí mismas y que hagan los cambios necesarios con base en sus propias decisiones. No sé si te contesté esa, María. Sí, muchas gracias. A ti, Samaria. Le iba a comentar, doctora, que tenemos una pregunta desde la transmisión de YouTube que Ajá. dice, ¿el egoísmo y pensamiento de superioridad humano es lo que pudo habernos alejado de nuestras raíces naturales? ¿Y desde cuándo surge este alejamiento? Pues es que realmente nuestra naturaleza como seres humanos, y no la veamos tampoco tan dramática, ¿no? Pues somos una especie pues diferente así como las otras también y que tienen sus propias características que les han permitido sobrevivir, pues también en nuestro caso sucedió, ¿no? Se nos favoreció biológicamente y evolutivamente el desarrollo de nuestro cerebro y de ahí todas las capacidades cognitivas que nos han llevado a generar pues todos estos campos de conocimiento, ciencia, filosofía, arte y también religión, ¿no? Entonces, todo esto de repente nos ha desvinculado de la tierra, por eso les hablaba de la humildad como ecovirtud, porque perdemos de vista que también somos animales. Estamos perdiendo de vista que estamos compuestos, ahora sí que nuestra constitución química la compartimos con incluso con minerales, con plantas, con otros animales, etcétera. Entonces, quizá aquí de lo que se trata es como la humildad y de recuperarnos, ¿no? De detenernos y a ver, lentos, lentos, pensemos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Vivimos tan rápido que lo que menos me interesa es el ambiente. Ay, pues son plantas, ¿no? Ay, pues es un río. Sí, pero en ese río, si pudiésemos entender en su magnitud, imagínense cuántos vivientes hay allí, ¿no? Y toda la importancia de lo que se está viviendo en ese hábitat o en ese nicho específico. No lo sé, el egoísmo pues es también parte de nuestra naturaleza, no lo podemos negar, pero también tenemos otras cualidades que ya también nos decía Darwin en El origen del hombre, cuando habla de las emociones, y de todas esas características que nos permiten ser una especie social, también nos habla de la cooperación y el altruismo. O sea, no pensemos solo en nuestra naturaleza egoísta, también pensemos en esas otras características que nos han permitido asociarnos y vivir en comunidad, que es la cooperación y el altruismo. Y bueno, vean, también nuestra especie tiene cosas muy buenas y gracias a eso, gracias a la cooperación y a la ayuda mutua, pues también hemos logrado salir adelante en muchos casos. Entonces, no veamos solo lo negativo de nuestra especie. También hay que empezar a recuperar lo que es bueno para poder realizar acciones a favor del medio ambiente.
¿Alguien más? ¿No? ¿Alguien más de aquí de la plataforma de Zoom? Está muy claro todo. No tengo preguntas. Bueno, pues no sé, Nayeli, si hay alguna otra cosa. En este momento creo que ya no hay más preguntas, pero quisiera agradecerle en nombre de la doctora Nelly esta excelente plática. Creo que todos los que estamos tanto en el Zoom como los que van a ver, están en la transmisión, como los que lo van a ver después, nos llevamos mucha tarea para trabajar en estas ecovirtudes, por lo menos las tres que mencionó de biofilia, frugalidad y humildad, que quedaron completamente explicadas y de manera muy, muy clara. Agradecer una vez más a los asistentes, a usted, doctora Jackie, por estar con nosotros y en nombre de la doctora Nelly, cerrar oficialmente esta capacitación de bioética, agradeciendo a todos los participantes, a los ponentes y esperando que haya sido un aprendizaje significativo para todos. No sé si usted guste dar unas palabras de cierre, doctor. Sí, muchísimas gracias, pero espérenme, todavía no cierra. Nos falta una conferencia. Falta Sí, una, Perdóname, yo sí. tenía entendido que era hoy. Perdóname, doctor. nos falta una y que va a ser como que la cerecita del pastel. Es decir, ¿cómo podemos comunicar todo esto que hemos aprendido acá? ¿Cómo podemos comunicarlo? Pues incluso desde las redes sociales, desde esto que ahorita les causaba como inquietud y cómo lo transmito, cómo le digo a los demás que lo hagan y que no sientan que los estoy obligando, etcétera, etcétera. O sea, hacer como un tipo de activismo ambiental, de difusión de la ética ambiental, de la bioética, de todo esto que estamos aprendiendo acá. Y para eso, pues vamos a tener a Eduardo Rodríguez, quien es el que ha hecho todo el sitio de bioética y ambiente y quien está detrás de todas las redes sociales de bioética y ambiente. Entonces, él nos va a venir a compartir su experiencia sobre lo que él cree a través de la programación y todo su conocimiento sobre la divulgación de este tipo de conocimiento y marketing y demás nos va a venir a compartir qué es lo que piensa, cómo es que a partir de su experiencia, cómo se pueden lograr ciertos cambios, ¿no? Y bueno, va a ser maravilloso porque él nos va a hablar de viva voz y con eso vamos a cerrar toda la capacitación. Perfecto, en ese caso, más bien cerramos, como usted dijo, con la cerita del pastel, con broche de oro, y finalmente nos llevamos todavía más tarea para que todo eso que ya hemos visto durante esta capacitación lo podamos aplicar ya, en la siguiente conferencia. ¿Va? Bien, bueno, Muchísimas gracias. no, gracias a ti y saludos a todos y muchísimas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, hasta luego. El token. Ah, cierto. Dame un segundo, qué bueno que dijiste. Dame un segundo, ahorita les paso el token. Ah, déjenme ver. Listo. A ver, el token de esta sesión, recuerden que todas las letras son con mayúsculas y son las siguientes. M de mamá, C de casa, T de Tito, E de elefante y S de sapo. Ahí está en el chat. M, C de casa, T de Tito, E de elefante, S de sapo. M, C, T, E, S. Entonces, ese es el token de la sesión del día de hoy. Ahora sí, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.